Sud California Vive es un podcast que da voz a las personas sudcalifornianas nativas o de arraigo para que compartan sus experiencias y el trabajo que realizan dentro y fuera del estado, ese que hace crecer a Baja California Sur. Hola, ¿qué tal? Estamos una vez más aquí en Sud California Vive. Mi nombre es Esperanza Gutiérrez y agradezco el favor de su atención donde quiera que nos esté viendo o escuchando. Y bueno, el día de hoy tengo el gusto de recibir a Erika Romero Álvarez. Ella es bióloga marina y docente en nivel secundaria. Muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por darte el tiempo y por acompañarnos justamente para hablar un poco acerca de la labor docente que has llevado a cabo y de las actividades que realizas en torno a lo que es la docencia. Pero antes yo quiero leer una semblanza de Erika. Ella es bióloga marina y maestra en ciencias de la educación con terminal en investigación educativa. Cuenta con diplomados en distintos temas como educación, educación ambiental, investigación, trabajo colaborativo, divulgación de la ciencia, entre otros. Es docente desde 2009, su primera experiencia fue en nivel bachillerato y a partir del 2010 labora en el nivel secundaria en el subsistema de secundarias técnicas con la materia de tecnología, énfasis en acuicultura. Ha participado en distintas ocasiones en la revisión de trabajos de investigación, ha impartido algunas conferencias, cursos y talleres, ha sido asesora técnica pedagógica, trabajó en Ceneval, en los diferentes comités para la elaboración de reactivos para exámenes de admisión a la SEP. Trabajó también como coordinadora en el proyecto estatal para la elaboración de material educativo para el nivel secundaria durante la pandemia. Como docente frente a grupo, ha tenido la oportunidad de preparar a algunos de sus estudiantes en diversas convocatorias de ciencias en diferentes líneas de acción y en donde han tenido varios logros como acreditaciones municipales, estatales, nacionales e internacionales. Recientemente obtuvo junto con sus estudiantes una mención honorífica nacional otorgada por la Semarnat y SEP con el proyecto de reforestación de manglar. En la parte social, formó parte del Club de Leones por varios años, siendo secretaria y presidenta, lo cual le permitió trabajar en diferentes actividades altruistas. De nueva cuenta, bienvenida, muchísimas gracias. Y yo quiero empezar esta entrevista preguntándote, ya vimos un poco resumido las actividades que realizas, pero de tu voz y que nos pudieras comentar quién es Erika Romero y cómo fue que te iniciaste en el ámbito docente, cómo era ese momento en el que tú empezaste a dar clases. Ok, pues muchas gracias nuevamente por este espacio y para dejarnos platicar un poco de nuestras vidas, ¿no? De lo que estamos haciendo en la sociedad. Y bueno, pues ¿quién es Erika Romero? Pues es una persona que está llena de características y que vive la vida de acuerdo a esas expectativas que se me brindan, y pues estas características siempre salen a flote, depende de la situación. Soy como muy adaptable, me adapto a muchas situaciones y eso me ha ayudado bastante pues tanto en lo personal como en lo profesional. ¿Y cómo fue que empecé a hacer, que me dediqué a la docencia? La verdad te voy a confesar que nunca estuve en mis planes. De cuando inicié lo que fue mi carrera profesional como bióloga marina, de hecho, bueno, desde antes jamás imaginé o nunca pensé ser docente. De hecho, siempre decía que no lo iba a hacer, era lo último que iba a hacer era ser maestra. Pero pues las situaciones se fueron dando, creo que en esa ocasión, bueno, me acuerdo que metí papeles como en todos lados y la primera oportunidad de trabajo que se me brindó fue en el Covach de la ciudad de La Paz, y fue como la primera oportunidad que tuve de trabajo, la tomé, y en el momento que estuve ya ahí compartiendo con los chicos, en ese momento pues yo tenía 20 y tantos años, y pues eran alumnos hablando más o menos como de los 17, 16 años, entonces la verdad fue una actividad bastante agradable, se me fue dando tan fácil, yo pensé, nunca había sido obra maestra y se me dio, ¿no? Entonces así fue como empecé con la docencia, así fue esa primer acercamiento a la vida laboral, realmente era mi primer trabajo aparte, y ahí ya se fueron abriendo oportunidades y fue como voy y doy también al nivel de secundaria, más que nada, pero sí, la verdad, sinceramente nunca estuvo en mis planes, pero se fue dando.
Originalmente no vienes del área docente, sino eres bióloga marina. Sí, así es. Y justo como bióloga marina, ¿cómo ha sido tu proceso en el mundo de la docencia? Enseñando temas que pues terminan siendo de tu parte, o sea, de tu área disciplinar. Entonces, ¿eso cómo se ha dado? Pues fíjate que el ser bióloga marina me facilitó bastante el hecho de dar clases en esta modalidad de secundaria técnica. De hecho, esa fue una de las cuestiones por las que me voy, ¿no?, a esta escuela a trabajar, porque buscaban el perfil de biólogos marinos, ingenieros en, no sé, en pesquerías, en acuacultura. ¿Por qué? Porque en esta secundaria el hecho es de que preparan a los alumnos con una carrera técnica. Entonces, todas estas carreras técnicas estaban enfocadas al ámbito pesquero, que era el área en Puerto San Carlos, pues, porque es ahí donde de acuerdo al contexto, pues. Entonces, pues estaban solicitando a alguien que cumpliera con ese perfil y pues por azares del destino, tenía yo unos conocidos ahí en la escuela, familiares que me avisaron que había esa oportunidad. Entonces yo siendo bióloga dije, pues creo que puedo dar esta clase y ya estaba yo dando clases en bachillerato, entonces eso fue lo que me ayudó a empezar en esa labor. Y se me facilitó bastante porque los temas, yo empecé a ver, dije, bueno, ¿qué voy a darles como bióloga marina a unos niños de secundaria? Así fue como, fue difícil al principio, pero fui observando que con el contexto en el que vivían y todo, podía dar todos los temas que yo había visto en la universidad en pequeñito. Yo lo veía como que iba a ser una biología marina en chiquito. Entonces así fue como fui empezando a hacer todo esto y la verdad se me facilitó bastante. Y después, también como lo decía a la hora de leer tu semblanza, estudiaste un posgrado en educación ya después, sí, ¿no? Sí, ya estando ahí en el ámbito fue que dije, bueno, no tenía la pedagogía como todos los otros compañeros que ya habían estudiado para dar clases. Yo dije, bueno, pues voy a hacer una maestría que me ayude pues a tener esa parte que yo sentía que tal vez me hacía falta. Aunque yo siempre he dicho que no necesariamente el estudiar la pedagogía pues se te da la parte de poder compartirlo con los alumnos. Creo que si manejas el conocimiento y dominas los temas, puedes transmitirlo de una manera más fácil a los chicos, pero pues aún así dije, bueno, voy a tomar este tipo de capacitaciones y se me abrió la oportunidad de tomar la maestría en educación y fue como pues entré a trabajar en ello y para poder perfeccionar mis clases o más bien también adentrarme en ese mundo de la educación, ya estaba en esto, ¿no? Entonces, pues sí. Justo con esto que mencionas, ¿a qué retos te has enfrentado a la hora de compartir los temas de conservación con tus estudiantes? ¿Y esto qué aprendizajes te ha traído? Más que retos, con los estudiantes no es como tal un obstáculo. ¿Sabes qué fue lo que más se me dificultaba? Ver cómo tratar estos temas por el contexto en el que se desenvolvían ellos. Porque si conocemos Puerto San Carlos, pues es un lugar pesquero, es un puerto pesquero, donde la principal entrada económica pues es la extracción del recurso marino. Entonces decía yo, bueno, ¿cómo les voy a hablar a ellos de conservar, preservar, cuidar una especie si es de lo que ellos viven, pues? O sea, la mayoría de las familias ahí en el puerto. Entonces traté ahí fue donde se me dificultaba cómo entrarles con este tema. Entonces lo que traté de hacer era darles el conocimiento de qué es lo que podía pasar si esa especie se terminaba. A final de cuentas, les decía yo, si tú sigues sacando esas especies, pues va a llegar el momento que ya no vas a obtener y no vamos a tener que comer, ¿no? Se los veía a lo mejor un poquito dramático, pero era así. Entonces le digo, pero si nosotros hacemos un proyecto que sea de manera sustentable, mira que pueda redituarte, seguimos sacando, pero vamos aprovechando estos otros recursos que quedan de lo que tú sacas. Y bueno, les hablaba como de manera general, ¿no? Y a ellos empezaban a ver o tener esa otra visión. Y más que nada, así fue como le fui entrando a ese tipo de proyectos, hablarles, decirle que era sustentable, que en un momento dado iba a redituarles, pero también podían seguir sacando. O sea, no llegar y decirles está prohibido, porque para ellos en un momento era como muy... ¿cómo llamar la palabra? Una palabra muy fuerte de decir cómo ya no vamos a sacar y de qué vamos a vivir. Entonces, es como que he ido entrándoles en ese tema con ellos. Y también pues ellos lo transmiten a sus familias, pues se enteran y de ahí se va reproduciendo toda la información. Sí, justo el poder
que haya un equilibrio, ¿no? Entre esta parte de la conservación, pero también con la parte económica tiende a ser a veces un poco compleja, pero pues tiene que haber a final de cuentas un equilibrio entre ellos. Bueno, en un principio también mencionaba que has tenido la oportunidad de participar con tus estudiantes en diferentes concursos, eventos, y que han tenido la posibilidad de visitar otros estados, que han tenido la posibilidad incluso de salir del país. Entonces, ¿qué ha significado para ti poder llevar a tus estudiantes fuera, en el contexto fuera para participar en temas de ciencia? También justo por el contexto en el que se encuentran, a lo mejor y uno en general, no solamente por estar a lo mejor en un contexto de una comunidad pesquera, pero pues a lo mejor uno no se imagina poder salir fuera del país, ¿no? O fuera de tu estado. Entonces, eso para ti, ¿qué ha significado y qué ha representado también para ellos poder concursar en temas de este tipo? Bueno, en primera, fíjate que el hecho, bueno, desde mi persona, cuando llegué al puerto a dar clases a una secundaria, yo nunca en la vida imaginé que iba a poder lograr lo que he logrado hasta ahorita. Yo decía, bueno, ¿qué voy a hacer acá en San Carlos, allá metida en una escuela? Yo me imaginaba a mis compañeros biólogos viajando por todos lados, ¿no? Pero ¿Y oh, sorpresa? Sí, y de hecho mi director me dice, ¿nunca te imaginaste hacer esto aquí, verdad? Y yo, no, nunca. Entonces, te digo, yo empecé a buscar las convocatorias que había externas, porque a veces no llegaban hasta la escuela, o pues no les dábamos tanta importancia, de repente llegan un sinnúmero de convocatorias que se van perdiendo en el camino, aunque el internet es tan rápido, pero como mandan tanta documentación, a veces no llegan, o simplemente no nos motivan a buscarlas, ¿no? Entonces yo empecé a moverme por este lado de que como tenía esa formación en la universidad y compañeros que eran biólogos que se estaban dedicando a muchas otras líneas de acción, pues les empezaba a preguntar, y de ahí me fui involucrando y conociendo otras asociaciones, organizaciones, y de repente empecé yo a buscar las convocatorias, y doy con esta primera, con la que di fue con la de la convocatoria de Expociencias sudcaliforniana, y dije, bueno, ¿por qué no? Vamos viendo cómo le podemos hacer y participar, y así fue como me fui involucrando. Ya después me fue gustando y fui buscando más convocatorias y más convocatorias. Entonces esta convocatoria fue la que a nosotros nos abre el panorama de que podíamos hacer las cosas dedicándonos, esforzándonos, y bueno, el contexto nos daba para mucho. El hecho era de que nosotros buscáramos o nos formuláramos la forma de poder trabajarlo en la escuela, en la comunidad, y que fuera, más que nada yo siempre lo enfoqué a lo ambiental. Entonces en lo que es las Expociencias, pues sí, los proyectos, yo todo lo enfoqué más que nada a la línea de educación, lo que era medio ambiente, pues. Entonces nos daba mucho el contexto para eso, y así fue como empezamos a trabajarlo. ¿Y qué ha significado para nosotros? Pues imagínate, chicos de secundaria, en primera instancia de ir a La Paz ya era para ellos felicidad de salir de la escuela e ir a concursar a La Paz. De ahí de La Paz pasar a Nacional, a irnos la primera vez nos fuimos a Villahermosa, Tabasco. Entonces los chicos pues súper emocionados, ¿no? Y ya les abre otro panorama. Ya después después ellos buscan las convocatorias y te dicen, profe, ya va a salir, o profe, va a salir la próxima Expociencia, yo quiero participar. Y empiezan ellos mismos a moverse y a platicarle a los demás, o los demás se dan cuenta porque los observan, nos siguen. A veces pues ahorita ya con las redes sociales se enteran más los chicos y empiezan a buscarte, pero pues hay veces que no puedo preparar a tantos equipos porque hay un tope de equipos que puedes como asesor preparar. Entonces, pues así fue como nos fuimos metiendo en esto de las Expociencias, y la verdad los chicos siempre han puesto de todo de sí y han logrado, pues digo, ya llevamos varias nacionales y internacional también. Uno, y en otra convocatoria diferente, Expociencias 3, que han ido a Costa Rica también. Uh-huh. Entonces, te digo, para ellos ha sido abrirles un panorama tremendo. ¿Costa Rica y qué otros lugares han ido? En Costa Rica fueron 3 veces. 3 veces ganamos con 3 equipos distintos. Fueron 3 equipos distintos para viajar para allá. Allá es más que un otro concurso, era como ir a compartir
con jóvenes de más o menos de su edad, experiencia para un monitoreo de tortuga laúd y están en una reserva al lado de ahí del Caribe, muy padre, por cierto. Ajá, y ellos están ayudando a los investigadores con la obtención de datos, o sea, viven toda esa experiencia de la parte ecológica y también de investigación científica. O sea, es muy padre. Esa es como otra rama de otra convocatoria que estuvimos participando ya hace algunos años con una organización que se llama EPI. Sí, en eso estuvimos varios años también. Ahorita, desgraciadamente, pues con los recortes que hubo de algunos presupuestos, ya no bajaron el programa a las comunidades, que era el que a nosotros nos ayudaba. Pero también seguimos en contacto con otras actividades. Y en la Expociencia sí lograron el pase a Brasil. En Brasil en Fortaleza Brasil estuvieron otro equipo de estudiantes con otro proyecto y es donde se nos dio la oportunidad de ir con ellos también para allá y pues han seguido, ahorita estamos también con otro nacional, entonces pues así vamos caminando y te digo que hemos estado participando porque los chicos solo son los que buscan ya conocieron una vez y los demás se fueron enterando y así se va yendo. Ya no lo dejan. Ya no lo dejan, aparte les abre unas ventanas tremendas a que fuera de ahí donde están pueden lograr un montón de cosas, aprender nuevas cosas y también, ¿por qué no? Pues llevarlo de beneficio a su comunidad. Aunque ellos estén fuera, pueden beneficiar a su comunidad y eso les ha servido bastante. Ya los veo algunos de ellos en nivel superior y pues están haciendo... han continuado pues con esto y ellos se sienten muy satisfechos de todo lo que han aprendido, muchísimo. ¿Eso qué significa para ti? O sea, verlos, porque se van de una manera, pero regresan de otra muy diferente. Sí. ¿Eso para ti qué representa? Pues que todo mi esfuerzo, toda mi dedicación, por sacrificio también a veces ha funcionado, porque los veo superarse, los veo que también pues a lo mejor no en la misma línea de las ciencias han seguido, pero han seguido superándose profesionalmente y que a veces regresan conmigo y me dicen, profe, yo quiero ayudarle a mejor algún taller, algo con los chicos. Y esto también es bastante satisfactorio para mí y yo aprendo en lo personal cada vez más a superarme, porque no me puedo quedar estancada tampoco, porque si no ya no puedo apoyar a los demás que vienen en el camino apenas. Entonces, eso también ha sido un reto para mí porque cada momento me tengo que estar preparando para poder alcanzarlos también. Alcanzarlos porque luego pasan, ¿no? Sí. Entonces eso es más que nada lo que hemos logrado con estos concursos de ciencias. En esta parte que mencionas que es de estarte preparando para alcanzarlos en general, ya hablabas hace un momento de esto un poco, pero en general... y de venir de una área que no necesariamente era pedagógica, pero a ti, ¿qué te ha enseñado la docencia? Ya después de todo esto que has vivido, después adentrarte y comprometerte al estudiar también un posgrado en educación, ¿qué te ha enseñado a ti la docencia? ¿Qué me ha enseñado? Me ha enseñado muchísimas cosas. Me ha enseñado, principalmente yo creo, tolerancia. Me ha enseñado a ser bastante proactiva porque tengo que estar siempre a la vanguardia. Me ha enseñado que debo esforzarme. Me ha enseñado que debo estar ir siempre más allá de lo que ven mis ojos. Siempre estar ideando cosas nuevas, de no estar quieta. Me ha enseñado que debo estar siempre en un movimiento tremendo. No puedo estancarme, pues eso me ha enseñado que no debo de estancarme, que debo continuar y continuar haciendo pues lo que aparezca, intentarlo, no quedarme nada más mirando, sino hacer las cosas. Ya si se logran, pues ya eso es como digamos que es la cereza del pastel, pero ir haciendo las cosas. Si no las haces, pues nunca lograrás nada, ni sabrás si pudiste hacerlo o no. Entonces yo creo que eso me ha enseñado a no quedarme estancada, sino estar siempre en movimiento, siempre. Y de todas formas, ¿no? Si se fracasa, podría decirse entre comillas, de todas formas eso te enseña. No sé, claro, es aprendizaje, a final de cuentas, ya sabes que así no le vas a hacer, tienes que hacer de alguna forma diferente, buscarla, la manera de cómo de superar esos errores o esos
fracasos, vamos a llamarlo también, ¿por qué no? También fracasos se dan. De hecho, en las exposiencias nos pasaba mucho, fíjate, como docente aprendí que empecé a observar a todos los equipos, veía los equipos que ganaban y dije, ok, creo que nos faltó esto, nos faltó aquello. Como era la primera vez que íbamos, pues yo no sabía, los preparé a lo que yo me di a entender, ¿no? Pero ya estando en la experiencia es donde dices, creo que debí haber hecho esto, esto y esto. Entonces los chicos también lo observaban y cuando regresábamos nos sentábamos a platicar en qué qué podíamos hacer para mejorar, y ellos después, varios equipos me tocó que volvían a participar a los años siguientes y volvían a calificar con mayores puntajes. ¿Por qué? Porque ya corregíamos eso que nosotros habíamos observado que nos había faltado. Entonces creo que esto es en todos los ámbitos, pues también a mí como docente yo sabía que me había faltado varias cosas y lo fui mejorando. Y hasta que dije, tengo que llegar a un internacional, y lo hicimos. Y lo hicimos. Sí, así fue. Sí, eso que mencionas, a final de cuentas todo nos enseña algo, y las actividades en las que nos enfocamos o en la que volcamos toda nuestra energía siempre termina por enseñarnos algo. Entonces es inevitable, aunque por ejemplo en tu caso seas maestra, inevitable no aprender, ¿no? De lo que haces y de tus alumnos, de todo lo que viven y de lo que realizan. Y bueno, también hay otra cosa que me gustaría que nos hablaras un poco más a fondo. Cuando terminó el ciclo escolar pasado, si mal no recuerdo, les dieron un reconocimiento. También lo comentaba a la hora de presentarte. ¿Nos podrías hablar más a fondo de esto, que tiene que ver con un proyecto de reforestación de manglar? Y que también mencionaba, les dieron una mención honorífica. Entonces no sé si nos pudieras hablar un poco más a fondo de cuándo empezaron con este proyecto, qué duración tendrá, que nos platiques todos los detalles, pues. Ok, sí, mira, este proyecto de reforestación de manglar que estamos trabajando actualmente en la escuela, iniciamos desde el ciclo anterior más o menos va a ser un año, en septiembre de 2022. ¿Por qué lo inicié? Yo ya lo había planteado a mis directivos de que iba a empezar con el proyecto de reforestación, porque hace ya bastantes años en la escuela lo hacíamos, como por el 2016 más o menos. Junto con otro compañero de ahí de la escuela nos empezamos a hacer salidas de campo con los alumnos y empezamos a hacer la siembra de las semillas de mangle rojo, que es uno de los que se encuentra ahí en el puerto. Pero lo hacíamos de manera, pues vaya, no teníamos ni siquiera conocimiento de una técnica definida, nada. Nosotros llegábamos y lo sembrábamos donde se nos daba a entender ahí, pero nunca le llevamos un seguimiento. Entonces, al no tener este seguimiento, pues nunca tuvimos unos resultados o ver exactamente qué fue lo que pasó con esas semillas que nosotros sembrábamos. Entonces, en este año, cuando nos dicen, el ciclo anterior, cuando empiezan a ver las metodologías de aprendizaje basados en proyectos y todo esto que se vino con las nuevas cambios y programas de estudio, yo comento con mis directivos que quería retomar este proyecto de la reforestación del manglar. Entonces, pero que ya dándole un seguimiento durante todo el ciclo, donde pudiéramos hacerlo un proyecto de la escuela, que fuera un proyecto, pues que siempre se estuviera dando para poder ver resultados. Entonces, fue como empecé a trabajarlo, ya con una planeación, con todo lo que requería el proyecto, pues, la idea que tenía en mente. Y fíjate que en ese lapso, dada de casualidad, lo que te decía hace rato, se vienen las oportunidades. Baja una convocatoria que daba Semarnat a nivel federal en vinculación con la Secretaría de Educación Pública para reconocer aquellas escuelas que tuvieran una trayectoria ambiental. Entonces me acuerdo que mi director me llega con la convocatoria y me dice, mira, llegó esta convocatoria al correo de la escuela, ¿cómo ves? ¿Alguno de tus proyectos lo podemos registrar? Porque pues en la escuela hemos hecho muchos proyectos, igual creo que desde el 2016 que empecé a participar en Expociencias que fueran en estas líneas de acción de medioambientales, pues. Entonces el director pensó que a lo mejor con alguno de esos podíamos entrar a la convocatoria. Y le digo, ok, déjeme revisarla. Y cuando voy viendo la convocatoria cerraba, creo que a los 3 días de que me dieron la convocatoria, ¿no? Entonces dije,
¿a qué horas voy a terminar esto? Dije, pero ok, va, démelo. Le dije, déjenme ver con qué proyecto podemos entrarle. Y le digo, ¿sabe qué? Voy a entrar en la línea de acción venía una que decía sobre sistemas agroecológicos. Entonces dije, creo en esta podemos retomar mi idea del manglar, lo que ya estaba yo trabajando, dije, en mis ideas, y que ya más o menos había empezado con los alumnos algunas cosas teóricas. Dije, ok, lo voy a meter aquí y voy a empezar a trabajarlo. Y en esos 3 días armé el proyecto, digamos, lo que ya se tenía anteriormente, que alguna información que tenía por ahí, y lo que tenía nuevo, y lo empecé a armar. Y así fue como lo registro para en esta convocatoria. Y esa convocatoria era bastante extensa, hubo hasta... yo no sabía que iba a ser tan grande, la verdad. Cuando la miré dije, bueno, es de Semarnat Federal. Dije, pero a lo mejor no hay tanta convocatoria. Y fíjate que sí, hubo muchísimas escuelas en todo el país que registraban sus proyectos pues en diferentes líneas. Y de repente me hablan y me dicen que pasamos a la segunda etapa. Y yo, caray, sí pasamos, pero yo no sabía cómo había estado la elección. Entonces me hablan de estatal y me dicen, ¿sabe que todo fue conmigo? Haz de cuenta que todo, como fue el proyecto, estaba registrado a mi nombre. Se comunican, me avisan que habíamos pasado a la segunda etapa y que iban a venir de Semarnat a hacer la revisión para la segunda etapa, y eso, toda información se la iban a llevar ellos y se iba pues ya a decidir, ¿no? Quiénes eran los que ganaban. Y me dicen, solo pasaron a la segunda etapa del nivel de ustedes, secundaria Baja California Sur, y creo que Sonora, Chiapas, como creo que eran 5 estados de los 30 y tantos, de los 32 que habían participado, porque hubo proyectos de los 32 estados. Eso sí me gustaría referirlo, ¿no? Porque es muy importante el logro que se tuvo. Entonces dije, caray, pues que cuando me dijeron que iban a venir, pues ya nos organizamos para recibirlos en el área donde estábamos haciendo las siembras, que ellos fueron los de Semarnat, vieron todas las actividades que estaban haciendo los chicos y todo esto. Se manda toda la información. Como a los 3 meses nos avisan que habíamos quedado, no quedamos entre los 3 primeros lugares, porque hubo lugares que dieron, sí creo que fueron 3 lugares y nosotros fue el 4º y fue la mención honorífica. Nos dijeron, es una mención honorífica, y ya cuando empecé a ver quiénes eran los proyectos que habían ganado, nos damos cuenta que pues son proyectos que tienen años trabajando en la selva de Chiapas, o sea, son proyectos que tienen muchísimos años en las escuelas, que ya lo tienen como un modo de vida, pues. Entonces, era lo que yo decía aquí en la escuela. Yo quería que este proyecto del manglar fuera eso, que se dieran durante todos los ciclos escolares, no nada más en un momento, sino que lo lleváramos a cabo ya como un proyecto permanente y ver resultados a un futuro. Y dije, ok, pero para ser la primera vez, o sea, y ser que apenas estábamos arrancando con este proyecto, nos dan esta mención honorífica, pues para mí fue... wow, dije, no, vamos a seguirlo. ¿Para qué? Para que en los próximos años ya nos consolidemos pues con una escuela, con este proyecto de reforestación del manglar. Y de ahí surge también, cuando ya estábamos trabajándolo, y te digo porque eso tenemos ya más del año, exactamente un año trabajándolo, ya con resultados, con investigación y trabajo de campo. Digo, ya en unos años más, pues vamos a tener un proyecto ya bastante consolidado. Y fuimos maduro. Fuimos de los pioneros, digámoslo así, que empezamos a trabajar con esto del manglar, pero como nunca le dimos un seguimiento, pues ya no obtuvimos esos resultados deseados en aquel tiempo. Y ya empezamos a ver que también en otros lugares se está haciendo la siembra del manglar, pero ya obviamente a partir de eso dijimos, vamos a hacerlo de en nuestra escuela, en nuestro puerto, en un lugar que requiere estas condiciones que se mejoren, porque pues estamos en un lugar costero, en una zona costera, es un municipio que estamos con alta vulnerabilidad al cambio climático, y estos manglares pues nos van a beneficiar en todo esto, pues entonces ya lo vemos de esa manera, así es, ya lo estamos viendo de esta manera. Y como te decía también hace un momento, yo se los manejo a los chicos, el hecho de que sembremos manglar nos va a ayudar para que en el futuro sigamos teniendo todas las especies que ustedes pescan ahorita. ¿Por qué? Porque en ese se resguardan en sus primeras etapas de vida, y ya de ahí pues se siguen desarrollando, y si imagínense, no hay manglares, no vamos a tener especies que pescar al ratito. Y ya todos los chicos de así es cierto, entonces por ahí han estado los chicos metiéndose, y les ha parecido una experiencia
grandísima la mayoría de ellos, porque ven la siembra de la semilla y luego en un momento ya ven la plantita así, ya los brotes y todos se emocionan, hasta lloran a veces, me ha tocado varias niñas que de verdad han llorado de ver, se emocionan y que son más sensibles en eso. Y te digo, y eso es como lo que queremos hacer, es consolidarnos como una escuela con esa proyección ambiental que lleva. Y pues el hecho de haber recibido esa mención honorífica nacional, pues fue bastante gratificante para nosotros y nos motiva a seguir adelante. Sí, y que vinieron, de hecho, especialmente a entregarnos la mención de la Semarnat Federal y de aquí todas las autoridades estatales. Entonces sí fue un reconocimiento de bastante renombre para la escuela, pues haber sacado Baja California Sur, haber quedado en un 4º lugar con una mención honorífica a nivel nacional, compitiendo con los 32 estados, pues, ¿qué te digo? En verdad, muchas felicidades, porque y es digno de presumirse, de decirse, de cacaraquear, como se dice, porque justo, y es muy valioso esto que mencionas, participar con los 32 estados, pero aparte participar con proyectos que tienen años perfeccionando, ya siendo más maduros, y que de alguna manera ustedes, digamos, en la cuestión, no decirlo en el hacerlo, ¿no? Porque ya tenían tiempo, pero sí en esta parte administrativa en la que se tienen que llenar hojas, todo esto, pues siempre es como esta parte más engorrosa, ¿no? Entonces, pues el reconocimiento y la felicitación por eso. Muchas gracias. Se lo hacemos llegar a mis chicos también, porque... Claro que sí. No. Muchísimas felicidades a todas las personas, a los estudiantes, a las y los estudiantes que estuvieron justamente detrás de eso, porque pues definitivamente a lo mejor una idea es muy buena, pero pues solo una persona no digamos que no tiene el mismo efecto, ¿no? Ándale, sí, más que nada, porque la idea es que se siga reproduciendo y llevarlo a más lugares. De hecho, ahorita, por ejemplo, participan padres de familia, algunas otras asociaciones, y los mismos directivos, los maestros, pues todos han participado de alguna manera. Y ahorita, pues los que vienen nuevos, que entraron a primer año, ya están emocionados porque quieren ir a sembrar manglar. Entonces, así lo vamos a ir llevando. Y pues esperamos, te digo, que sea un proyecto bastante consolidado en unos años y podamos ver ya mangles, pues como tardan un poquito en llegar a la altura o a las medidas que todos conocemos ya, que los vemos el manglar como tal, pues es lo que queremos lograr, llegar a eso. Bueno, ya casi para finalizar, no sé, algo con lo que te gustaría cerrar a propósito de todo esto que comentamos en tu experiencia docente, y también lo que ha resultado de este caminar tuyo por la docencia, y de cómo es que tanto para ti ha sido de beneficio como para los estudiantes a los que les has impartido clases. No sé, algo final que quieras aportar. Sí, mira, yo creo que una de las cosas que sí me gustaría decirle primeramente a mis compañeros docentes es de que todo lo que nos proponemos lo podemos lograr. Claro está que a veces sí tenemos que meter más tiempo de lo que nos indican los horarios escolares, pero no es siempre, pues, o sea, es a lo mejor algunas temporadas, por llamarlo así, porque a veces eso es lo que nos detiene mucho, ¿no? De que solamente queremos trabajar en el horario escolar, y a veces hay que invertirle un poquito más, y que siempre estemos buscando ese movimiento, esas ideas frescas, innovadoras para los alumnos, porque a final de cuentas es un logro para nosotros mismos como docentes, seguirnos superando cada vez más, y que no nos quedemos estancados, como te decía hace un momento, no quedarnos ahí, sino pues arriesgarnos. Eso sí me gustaría compartirlo con mis compañeros, que todos vean la forma de cómo pueden aportar con los estudiantes, porque ellos van a la escuela a aprender cosas nuevas, pero a final de cuentas no nada más teoría, sino que a veces sacarlos de esas 4 paredes para que vivan esa experiencia y la puedan llevar a su vida cotidiana. Pues esa sería una de las cosas que me gustaría decirle a mis compañeros. Y pues a mis alumnos, que darles las gracias por siempre darme la confianza de compartir con ellos, y que siempre están también empujándome a seguir con esa energía, y que me pasan tantita, porque
a ver cuánto aguanto. Y que siempre estén ahí, pues, buscando y junto conmigo y que me apoyan, dicen ellos, es que son locuras buenas. Sí. Y ahí vamos caminando. Y pues gracias a todos, también mis amigos, mi familia, que siempre me ha apoyado en esto, siempre anda ahí, apoyándome en actividades en gestiones, para las salidas que tenemos que hacer. Y bueno, a todos que siempre están apoyándonos de alguna u otra manera, a ustedes, como amigos como ustedes, que siempre están compartiendo nuestros logros y que nos invitan a compartirlos con los demás. Eso es bastante satisfactorio, que no se quede en un solo lugar, sino que se lleve a bastantes lugares. Justamente por esto nació este espacio, porque creo yo firmemente que las personas que trabajamos en nuestro día a día, en las actividades normales que hacemos, pues a final de cuentas somos los que hacemos girar la rueda, específicamente aquí en Baja California Sur, ¿no? Pero a nivel nacional y todos, ¿no? O sea, las personas normales que vivimos en nuestra cotidianidad y que justamente que hacen cosas como tú las haces desde adentro, con un compromiso y con pasión. Creo que es lo que es digno de compartirse y de que todos estemos enterados de estas actividades que me parece sumamente valiosas, porque se comparten. Creo que ese es lo principal, que se comparten. Pues muchísimas gracias por compartirlo. Sí, gracias a ti por compartir tu experiencia, por compartir esto que realizas con tus estudiantes, por compartir lo que compartes con tus estudiantes. Entonces, pues muy agradecida por ello. Yo agradezco también a las personas por el favor de su atención en cualquier lugar donde nos estén viendo o escuchando, ya sea en plataformas de escucha de podcast, en YouTube o por la radio de Sud California. Les invito a seguirnos a través de nuestras redes sociales como Sud California Vive, así nos pueden encontrar en todas las redes. Y pues nada, yo les recuerdo que cada semana estaremos compartiendo un episodio nuevo de Sud California Vive. Mi nombre es Esperanza Gutiérrez y nos vemos la siguiente semana. Sud California Vive es un podcast que da voz a las personas sudcalifornianas nativas o de arraigo para que compartan sus experiencias y el trabajo que realizan dentro y fuera del estado, ese que hace crecer a Baja California Sur.